Y el texto base, vamos a quedarnos nada más con Efesios 6 como base, y de ahí vamos a estar navegando, creo que máximo otras 2 porciones en la Biblia, pero Efesios 6 es la base para esta sesión. ¿Se acuerdan? Hasta ahorita ¿se acuerdan que hemos visto la sesión 1? ¿Cómo se llamó? Notas. Sesión 1, ¿cómo se llamó? El reto de Dios, y la instrucción era ¿cuál? Echar la red, ¿te acuerdas? Sesión 2, ¿cómo se llamó? Redefinición de la fe, y mucho vimos que sin fe es imposible agradar a Dios, y cómo se ve la fe en Hebreos 11, ¿de acuerdo? Y este primer bloque cierra de manera perfecta con esta tercera sesión, que es la fuente del poder, que es Efesios 6, donde veremos que la fortaleza siempre radica no en ti, sino en la fuerza de Dios y en una armadura que Él nos está diseñando o diseñó para ti y para mí en el matrimonio. Así que, habiendo dicho eso, si me acompañas en tu Biblia a Efesios 6, por favor. Efesios 6, versículo 10. Yo sé que tú, si eres un cristiano, ya has visto esta porción, ya la has estudiado, quizás hasta la has enseñado, pero vamos a aplicarla a tu vida de casado y a la mía para la jornada que tenemos por delante, ¿sí? Efesios 6, versículo 10. Vamos a estudiar después Efesios, que es uno de mis libros favoritos, pero dice así, ¿ya están todos ahí? Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? ¿Oramos? Dios, gracias, Señor, gracias por la resistencia que muchos matrimonios están caminando en esta jornada, porque no es otra cosa más que tú acercándote a cada matrimonio para hacerles ver un reto de tu parte para presentarse cada vez más en adoración, y entendiendo la ecuación en que no podemos experimentar más satisfacción si no nos negamos más a nosotros mismos y te conocemos como eres digno, Dios. Gracias también, Señor, por los matrimonios que están teniendo un oasis en esta jornada, y que quizás mucho de esta palabra ha venido a enriquecer su modo y su léxico y su trato para poder presentarse de un modo más Cristo exaltante como matrimonio y familia, Señor. Gracias también por ellos, pero sobre todo gracias por tu palabra, y porque en esta porción nos vas a hacer evidente que la fuente del poder está totalmente fuera de nosotros, y descansamos en eso, Señor, en que el evangelio de Jesucristo vino a hacernos libres de echarle ganas y de esforzarnos en nuestra fuerza, valga la redundancia, para poder lograr algo en nuestro matrimonio para ti. Así que háblanos, Señor. Te ruego por los matrimonios que quizás ya no están pudiendo venir por situaciones diversas. Extiende tu misericordia a ellos, Dios, y levanta parejas, Dios, que puedan abrazarte a ti como el centro y estandarte de su matrimonio, y glorifícate en ellos para salvación de otros tantos y para gloria y fama de tu nombre. Por Jesucristo te lo pedimos. Amén. Bien, muchos me vieron entrar y me vieron entrar con mi nuevo juguete. No se preocupen, no voy a circuncidar a nadie, no voy a judaizar a nadie, no es para eso, es porque vamos a ver precisamente la armadura de Dios, y muy oportunamente Dios diseñó que esta espada que me regaló el buen John Parra, pastor de Calvary en Oxnard, este es el modelo cuando la Biblia se refiere a una espada de 2 filos, como puedes ver. Este le llaman la espada corta de gladiador, que eran en su momento también usadas antes de los gladiadores por soldados. Te voy a explicar ahorita un poquito de esto, nada más te la quería presumir porque estoy bien contento, pero realmente es mucho justo lo que vamos a ver ahorita. Pero bueno, el punto es que estamos en Efesios capítulo 6. Es curioso porque es el último capítulo de Efesios, y tienes que registrar algo nada más aquí, un poquito de contexto, que Pablo está prácticamente terminando y cerrando su carta. Si pones atención, el versículo 21 tiene por título salutaciones finales, ¿sí? Entonces Pablo está terminando la carta, que está saturada de la gracia de Dios, de la salvación de Dios, de cómo tenemos una nueva naturaleza, un nuevo modo de
operar entre nosotros por cómo nos trata Dios y cómo nos ha redimido. Pablo está terminando la carta y habla y dedica una buena porción de versículos en su despedida a un punto de fortalecerse en Dios. Es curioso. Empieza Efesios 1, que nos salvó por el puro afecto de su voluntad. Efesios 2, salvación y la gracia de Jesucristo. Efesios 3, un modo de relacionarte y orar y qué pedir y qué Dios nos da. Efesios 4, el trato interrelacional. Efesios 5, ya esposos, matrimonios y demás. Efesios 6 está de salida, y aún de salida lleva un enfoque, y es algo que tienes que tú y yo poner atención en esto. Pablo sabía que esto no era un juego. Pablo sabía que la batalla contra tu alma y contra tu matrimonio es real y que es de vida o muerte. Por eso termina todo el punto de la gracia terminando fortalécete. Y ahora es muy gráfico en el versículo 10 porque dice: por lo demás, hermanos míos, es clave que nada más registra el punto hermanos míos. Porque si el no creyente y el ateo y el que vive para sí lee esto y quiere abrazar todo lo demás para sí, no le habla a él. Entonces, esto es imposible para alguien que no es un hijo de Dios, ¿de acuerdo? Pero si tú has rendido tu vida al Señor de Jesucristo y ya entiendes que vives ahora ya no para ti, sino para a Él y para amarle y glorificarle, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos, y una palabra clave a marcar es en el Señor, ¿de acuerdo? Es interesante. Antes de la batalla y de dar una conciencia de batalla, Dios te dice dónde encontrar la fuerza. En Él, ¿sí? La pregunta para ti, para mí, que tendría que empezar a brincar esta porción es esta: ¿por qué tú y yo buscamos fuerza en otro lado? O, un poquito más práctica, sería: ¿en qué cosas, estímulos o ideas y pensamientos tú encuentras tu fuerza para seguir que no son Dios? ¿Sí? Por ejemplo, estabilidad financiera. Si tú tienes estabilidad financiera, tú estás fuerte, pero de repente Dios mueve eso y ¡pum!, ya te sientes bien débil. Otro, placer. De repente Dios empieza a tocar ciertos puntos y el placer disminuye y tú pierdes fortaleza. Otro, muy muy claro y gráfico, comodidad. De repente tú estás cómodo, no te hace falta nada, tú estás bien, y de repente Dios empieza a ajustar y a mover unas cosas y empiezas a perder fortaleza, ¿sí? ¿En qué más cosas encuentras fuerza? Comida. Hay personas que, y es la fotográfica del que se deprime, que va y se compra su litro de helado, porque ahí encuentra su fortaleza. Vi la canción, la fortaleza para seguir, ¿sí? Otro, compras. Y de repente ¿sabes qué? Voy a tengo que ir a comprar algo. Y de repente salgo y soy el más feliz, el más completo, huele a nuevo, y de ahí daría mi fuerza para aguantar 2-3 días, para simplemente parchar un hoyo que tiene una forma de mi necesidad de Dios. Otro fuente de fortaleza muy clara, sobre todo para los que trabajan en oficina consistentemente, es los viernes. Y la idea de viernes te da fortaleza. Y el viernes tú eres Sansón, ¿sí? Y es bien curioso porque Efesios 6:10 dice que la fortaleza, aclaro, la fortaleza viene de fuerza, que viene la palabra dunamis, que es este concepto de la capacidad de hacer lo que tú no puedes hacer. Lo hablábamos los domingos en minería, cuando tú picas, no puedes avanzar más, pones dinamita para que la dinamita al explotar haga lo que tú no puedes hacer, ¿ya? Entonces el punto es esto: no sé tú, pero en la vida de casado te vas a encontrar con muchas situaciones en las cuales tú ya no puedes hacer nada y requieres fuerza, fortaleza. Y dice la palabra de Dios que esa fortaleza se encuentra en un lugar. Por ejemplo, vamos a ver un punto final que realmente es real, bajo la premisa de que la oración y la palabra son para el alma lo que la gasolina es para el carro. Repito, la oración y la palabra son para tu alma lo que la gasolina es para tu automóvil. No te tengo que explicar el simbolismo. El punto es esto: si tú requieres gasolina, no vas a ir al Oxxo, ¿verdad? Vas a ir a una gasolinera. El punto aquí es esto: si tú requieres fuerza, fortaleza en tu matrimonio, no te equivoques de lugar para derivarla y buscarla. Están en un solo punto, y es en el Señor, ¿sí? No es, y voy a casi meter aquí con lo que vamos a terminar. La oración es este elemento diseñado por Dios para sincronizar tu corazón con Él y, si lo quieres ver así, conectar la pistola a tu carro. Es para que seas gráfico. O sea, lo que hace la oración acompañado por la palabra es: abres y metes la pistola, y de ahí empiezas a sincronizar y derivar la fuerza, el ánimo y demás. De ahí que
Una de las primeras cosas que el enemigo va a querer alejarte, ¿qué crees que es? La oración y la palabra. Porque si no te tiene con oración y con la palabra, empiezas a agotarte tus fuerzas, y tú ya sabes lo que pasa cuando estás débil. Ya es muy fácil que le vendas, que le compres las cosas más horribles y sucias para tu matrimonio y tu vida. Entonces, sin darte el punto, la oración, la palabra es este modo que Dios diseñó para sincronizar nuestra existencia con aquel a quien le pertenece. Y como matrimonio no es diferente. La oración y la palabra en tu matrimonio es el mecanismo que Dios diseñó para sincronizarles con aquel a quien le pertenece tu matrimonio. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que tener esto muy claro. Dice, y en el poder de su fuerza. Otra vez dice de su fuerza, no de la tuya. Versículo 10 está diseñado para que, si pones atención, entiendas una verdad que tiene que transformar tu modo de esforzarte, que es esta: la fuente de poder para el cristiano es y existe fuera de sí. ¿Sí? La fuente de poder para el cristiano es y existe fuera de sí. El evangelio de Jesús vino a salvarte de la absurda idea de que tú eres tu salvador. Y de que si tienes un problema mira, es que le voy a echar ganas y yo puedo salir de esta porque he salido de otras. Si esa es tu teología, Dios se va a encargar de quebrantarte mediante a que tú, siendo tu propio héroe, va a destruir todo tu entorno para, como faraón, que tengas evidencia y puedas ver, ya todo está derrumbado. ¿Qué defiendes? Ríndete a la voluntad de Dios. Mi anhelo es que pueda ser un buen tiempo para hacerlo, ¿de acuerdo? Pero entonces es gráfico la idea. La fuente de poder está fuera de ti. De ahí que el punto, hablábamos ahorita en Vikingos, muy interesante. Hay un común denominador en la gran mayoría de los hombres que estamos diligentemente en Vikingos, que es diligencia. Una gran mayoría estamos orando que Dios nos dé diligencia para lo que tenemos que hacer. Y es bien común porque en distintas áreas, diligencia en. Y es curioso este punto porque hablábamos ahorita, la realidad es de que si Dios ya no puede, si Dios te cubrió y te salvó, y el enemigo ya no puede atacarte por el lado de un pecado por acción, va a atacarte por el lado de pecado por omisión. El enemigo es el mayor psicólogo de la historia, se llama Satanás, y ha estudiado la humanidad 5,000 años o más. Entonces, él entiende que si ya tuviste y conociste libertad de Jesucristo en una adicción, en un modo, en algo que tú hacías que no le agradaba y ya no lo haces por la gracia de Jesús, ahora él va a atacarte por el lado de la omisión, en la cual va a haber cosas que tú tienes que hacer claramente de parte de Dios, y tú simplemente seamos honestos, por tu comodidad no las haces. Entonces, por ejemplo, y esto se ve en áreas desde alimentación, ejercicio, otros hábitos, modos de tratar, hablar, amar, orar, estudiar, leer, involucrarme, servir. Entonces es un punto en que, yo ya soy cristiano porque ya no digo groserías. El punto es, pero ¿qué Dios te ha dicho que tienes que hacer que no estás haciendo? ¿Sí? Porque el punto es la naturaleza humana va a decir, no, es que ya tengo que ser mejor esposo. Seamos honestos, la Biblia no habla de que seas mejor esposo. Descansa en la realidad que Jesucristo vino al mundo a salvarte de la estúpida idea de ser mejor persona. Porque en la Biblia no habla de mejores personas, habla de muertos y habla de vivos. El único proceso que habla de un cambio de condición progresiva, la Biblia le llama santificación diagonal madurez. Es la única cosa que la Biblia habla de esto. Sí, mi idea es que tú seas un maduro, o sea, que no seas un niño fluctuante, sino que madures. Y otro estamos en el proceso de santificación. Pero el punto es, quiero ser mejor, entonces como quiero ser mejor esposo, o mejor papá, o mejor empresario, entonces ya le voy a echar ganas y voy a poner en mi agenda que a esta hora voy a orar todos los días. ¿Y qué crees que hace Dios? Él permite mayor debilidad en ti para que tú te frustres de tus planes. Y te ha pasado eso, seguro. Si no en un horario, te ha pasado en dieta. Si no en una dieta, te ha pasado en un hábito de la iglesia, en un hábito en la lectura. De repente un familiar me decía, no, es que ya está comprobado que si tú haces ejercicio 21 días seguidos, ya se te queda el hábito. Yo me quedé en 15. Y el punto es esto. La idea es de que tu diligencia, que va muy de la mano con la fuerza para ser diligente, Efesios 6:10 habla y te recuerda, no viene de ti. Viene a ti por medio de Jesucristo, y que tú puedas estar en el lugar o en la posición correcta, que es en Él. De ahí que versículo 11 empieza diciendo, porque si bien no está claro, lo demás tú lo vas a malentender horrible. Versículo 11 dice, vestíos de, ¿cuánta armadura? Toda la armadura de Dios,
¿Con qué propósito? Ya es que la palabra que sigue es ¿para qué? Ya, eres de casa, sabes que cada vez que la Biblia diga ¿para qué? Tú lo tienes que marcar. Para que podáis estar firme, que es una instrucción militar, que es estar en pie y listo, ¿sí? Contra las ¿qué? Acechanzas del diablo. Es la razón por la cual me tengo que vestir de toda la armadura de Dios es ¿cuál? Ok, a ver, ok. Matrimonios juntos y unidos, atención. La razón por la cual me tengo que vestir de toda la armadura de Dios es ¿cuál? Estar firme contra las acechanzas del diablo. Ok, graba este concepto, ¿por qué? Porque la pregunta no es si vienen o no acechanzas. Las acechanzas vienen. Lo que tú y yo determinamos es cómo nos agarra, es decir, cómo respondemos. Si viene la acechanza y te tumba, o viene la acechanza y estás firme, ¿sí? Santiago 1:12, si no me recuerdo ahora este punto de que bienaventurado el hombre que soporta la tentación, porque cuando haya resistido recibirá la corona de vida que Dios ha prometido para los que le aman. Nos habla que un parámetro para estar firme y vestirme no es que tengo que ser mejor esposo, sino porque amo a Dios. Por eso me pongo la armadura para resistir la acechanza del diablo. Y acechanza es una palabra muy, muy gráfica y muy visual. Si tú has visto programas de televisión de animales cazando, tú ves a los leones acechando sus víctimas acá bien mostrándose y enseñando sus músculos. No, la acechanza tiene un atributo que es ¿qué? Es discreta. La acechanza tiene un atributo que es ¿qué? Que la idea es que tú no te des cuenta. Que tú no te des cuenta. De ahí el problema, que cuando la gente dice, es que caí en pecado, realmente no caíste en pecado. Hay una secuencia de acciones que tú te permitiste por una acechanza que no entendiste acá, que produjo tu caída acá. ¿Sí? Y la realidad es esto: Dios, en su amor como nuestro Padre y nuestro Rey, nos está proveyendo una protección para las acechanzas del diablo. ¿De acuerdo? La pregunta, y algo que tendría que ser esto, es ¿qué cosa yo estoy cayendo en cuenta hoy que he sido víctima de una acechanza que no me he dado cuenta que está afectando mi matrimonio? Aquí muchos van a ver en el retiro de mujeres, las damas, en octubre, pero mucho es, sobre todo en las damas, es en una batalla en la mente. La mujer tiene muchos hombres también, pero es mucho más común en las mujeres, un atributo de, si hay espacios en blanco, de llenarlos con todo menos algo que edifique y que te une y que te ame y que haga amar más a tu marido. O sea, si hay una laguna en la información que tú no tienes, tú tienes una maestría en poner todo un drama en ese hueco que va a producir un modo de tratar indiferente a tu esposo, de ya ser más hostil e impaciente con tus hijos, de resistir la voluntad de Dios en cuanto al cuerpo de Cristo. Pero es muy interesante y es curioso, es una acechanza. No va a ser evidente, no va a ser clara, es una acechanza. De ahí que Dios te dice, esto va a venir, por ende tú vístete de toda la armadura de Dios. Y este punto, toda la armadura, se va a repetir todavía más adelante, ¿sí? Dice versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, ¿sí? No tenemos lucha contra sangre y carne. Ok, no sé si tú te has puesto atención a esto, pero en tu esposo hay carne y sangre, ¿sí? Entonces, si quieres ahí pon, no tenemos lucha contra, y pon ahí el nombre de tu marido o de tu esposa, ¿sí? ¿Tengo que explicarte esta porción de la Biblia? ¿Sí? Ahora, si no te lo tengo que explicar, una pregunta para ti y para mí. El modo y selección de palabras que usas con tu esposo o esposa, ¿es como le hablas a un aliado o a un enemigo? Repito, el modo, porque no es, y ese es mi problema, por ejemplo. O sea, yo no tengo problema con selección de palabras, tengo problema con mi modo. Mi rollo con Pau es, ¿por qué no me hablas más amoroso? ¿Por qué tan feo? Entonces, pero porque, ahora sí que lo que ves es lo que hay. Entonces, así como predico, así hablo en la vida en general, ¿sí? Entonces, o sea, no creas que me bajo de aquí y ya soy todo un Barney, mieloso. No, o sea, eso es todo el tiempo. Entonces, el punto aquí es, no nada más es que lo que dices es una sabia selección de palabras, sino tu modo en el que lo dices es el modo que usas con un aliado. Ya vimos que tu esposa y tu esposo es tu equipo, o el que usas con un enemigo. Porque entonces tienes que inyectarte Efesios 6:12 bajo una realidad de que tu esposa, la lucha no es contra tu esposa diagonal, tu esposa o tu esposo no son el enemigo. ¿Sí?
sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Básicamente es toda una estructura militar por rango que el enemigo tiene para destruir matrimonios, vidas, familias, padres e hijos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Es interesante el punto claro. Primero vístete de toda, después te dice no te equivoques de enemigo, hijo. No es contra carne ni sangre, es contra todo esto que se viene. De ahí que va a recordarte más adelante, versículo 13. Por tanto, tomad, ¿cuánta? Toda. Pero esa película, ese tazo ya lo tengo, esa película ya la vi, arriba también dice lo mismo. Cuando la Biblia repite algo dos veces es porque es muy importante. De ahí que cuando Jesús decía, de cierto os digo, es este punto de lo que viene es clave que lo entiendas. Lo que es clave que tú entiendas en Efesios 6 del 10 al 18 no es la estructura de la armadura, sino es la instrucción que Dios está diciendo: ponte toda la armadura de Dios. ¿Sí? ¿Cuál es nuestro problema? Y vuelvo al punto clave. Nuestro problema es que tú y yo tenemos un concepto de guerra tan ligero o tan devaluado que te pones pedacitos de armadura. Y en vez de vestirte de toda la armadura de Dios, tú crees, mira, no, es que no voy a requerir ahorita eso. No voy a requerir ahorita eso. Cuando Pablo te estás terminando una de sus cartas más importantes a la iglesia, diciéndote, ponte toda la armadura. Ahora, seamos muy honestos. Si tú hiciste alguna vez algún deporte y demás, vamos al más básico, fútbol, ¿sí? Y tú eres como yo, que por ejemplo que no te quieres poner espinilleras, porque es que me pesan y okay. ¿Cuándo es cuando te intencionalmente buscas deseoso ponerte espinilleras? Cuando ya te reventaron, ¿sí? Entonces, ¿cuál es mi enseñanza con esto? No te esperes a que revienten tu matrimonio para ponerte toda la armadura. Sé sabio. O sea, no es que pasó ya, necesito consejería porque ya mi mujer me mandó la carta de divorcio. Ok, ahorita estás invirtiendo un viernes, literalmente estamos haciendo 3 viernes cada bimestre o cada mes para tu matrimonio. ¿Sabes una cosa? No te esperes hasta que te revienten la pierna para buscar ponerte espinilleras. Porque es importante, ponte toda la armadura de Dios bajo una conciencia de ¿qué? De que debes saber, repito, que el enemigo le fascina y está preparado y equipado para meter tu matrimonio en el hoyo y mantenerlo comiendo polvo el resto de tus días hasta que uno se harte y se divorcie. Él no está jugando. O sea, él no es una onda de, mira, los voy a medio amargar y ya, con que se enojen entre ellos ya. No, él no tiene objetivo que se enojen entre ellos. Él tiene como objetivo tenerte comiendo polvo en tu matrimonio. Y a menos que tú no entiendas eso, ahora mi anhelo es de que si hoy ya estás comiendo polvo en tu matrimonio y es miserable, entiendas que fue tu negligencia de no ponerte la armadura. No caigas en el error de, no, si yo te hablo, pero porque mi esposa es así o porque mi esposo es así. Sé responsable, ¿sí? Y la invitación en la gracia que te está haciendo ahorita es, ponte la armadura, porque tu matrimonio no está diseñado para ser un martirio, sino para ser un matrimonio. ¿Sí? Entonces, bajo esa premisa, ponte toda la armadura de Dios, acechadas del diablo, la lucha es contra estos, ¿sí? Por tanto, porque la lucha es contra estos que no están jugando, toma toda la armadura de Dios. Otra vez marca, ¿para qué? Para que puedas resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, ¿qué? Estar firme, ¿sí? Y habiendo acabado todo, estar firme, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la advertencia para ti y para mí? No seas simplista e ingenuo. Esto es vida o muerte para tu matrimonio y para tu alma. Y el enemigo no está jugando, aunque tú sí. ¿Sí? Versículo 14. Estad pues firmes. ¿Cómo estar firme? Estad pues firmes. Y empieza una lista muy interesante. No vamos a verlo a detalle todo. Los hombres lo vimos conmigo en Vikingos, creo que del mes pasado o antepasado, en cuanto a cada foto es Jesús. Y es la delicia del Evangelio de Jesucristo, es que Jesús murió en la cruz y fue levantado al tercer día para que tú fueras libre de echarle ganas, para que tú fueras libre de amargarte y enojarte con tu esposo, y para que tú pudieras derivar tu fuerza de Él y saber que la batalla no es contra tu marido o contra tu esposa, es contra algo mucho más grande que tú, por lo cual requieres abrigarte de algo mucho más grande que tú.
¿sí? Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. El cinturón, lo que mantiene la armadura fija, es la verdad. Un atributo clave en la vida de matrimonio, que la vamos a tocar en el bloque 7 cuando veamos el poder de las palabras, ¿verdad? Pero dice, y vestidos con la coraza de justicia. La coraza es el peto que cubre órganos vitales, ¿de acuerdo? Y calzados los pies con el evangelio de la paz. Calzados los pies es tus zapatos con los que te mueves. ¿Qué es lo que te mueve? El evangelio de la paz. Bajo esa premisa, ¿qué evangelio abunda en tu casa? ¿El evangelio de la paz o qué es lo opuesto a paz? Contienda. O el evangelio de la contienda, conflictos, peleas, broncas, ¿de acuerdo? Versículo 16. Ahora, aclaro el punto. Si tu matrimonio, la respuesta a esto es lo contrario a lo que ves aquí, es Dios amándote tanto que no te quiere dejar igual y te está haciendo evidente que requieres, te urge y es imperativo que invites y le clames a que Jesús sea el centro de tu matrimonio. ¿De acuerdo? Versículo 16. Sobre todo, y aquí es donde vamos a dar ya otra vez específico sobre matrimonio. Sobre todo, tomad el ¿qué? Escudo de la fe. Escudo de la fe. ¿A dónde va con esto? ¿Qué vimos la semana pasada? ¿Te acuerdas? Redefinición de la fe. ¿Ves cómo está todo bien tejido? ¿Ok? Tomad el escudo de la fe. Ahora, una palabra aquí clave que debes entender es la palabra escudo. ¿Un escudo para qué te sirve? Protección. Ok. Mujer, hombre, protégete con la fe. Ahora, un punto clave, la palabra escudo, es que seamos honestos. Tú no ganas la batalla con un escudo. Un escudo es un arma defensiva, no ofensiva. Aunque hayas visto al gladiador hacer misa en la película. O sea, en una batalla real, tú no ganas la batalla defensivamente. Tiene que haber una arma, ¿qué? Una arma ofensiva. Pero es clave que tú y yo registremos que lo que te va a proteger a ti y a tu familia y matrimonio es la fe. ¿De acuerdo? Y la arma ofensiva viene más adelante. Bueno, dice, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar los dardos. Marca lo que está en plural. O sea, cada día del enemigo a tu matrimonio vienen dardos, no uno. Plural. Y es chistoso cuando empiezas a estar consciente de esto y empiezas tú a ser consciente de, wow, ya por la gracia de Dios pude vencer esto y ya te sientes tú bien machín porque aguantaste 3 dardos y volteas y ahí vienen 34. ¿Sí? Debes saber esto. Por eso es, tómate y vístete todo el tiempo con armadura. ¿De acuerdo? El escudo de la fe con que puedas apagar los dardos de fuego del maligno. La gráfica de Pablo en tiempos de Roma, sobre todo en el imperio en el que estaba en ese momento, es muy clara. Dardos de fuego es esta flecha que tiene la punta de fuego, que no nomás tiene como propósito penetrar y lastimar, sino quemar la herida, de modo que si donde te dio no te va a dar la infección y lo derivado de quemar adentro va a producirte mayor daño. ¿A dónde voy con esto? Vuelvo al punto, tu enemigo no está jugando. Él no nomás te quiere lastimar, quiere que sufras en el proceso y destruirte al final del día. ¿Por qué? Porque Dios te ama y porque Dios te escogió para su gloria. Y Satanás está peleado con eso. O sea, no te creas que la razón es porque tú eres un gran soldado de la fe. La única razón por la cual ahí tienes un rival es porque ese Dios te ama. Y como Él te ama, y como Satanás no es rival para Dios, el único rango de acción que tiene Satanás para moverse y atentar contra Dios, eres tú. Tienes que estar consciente de eso. Tienes que estar consciente de eso. Y Satanás, repito, no está jugando, porque el destruirte a ti no es por ti, es porque destruyéndote a ti atenta contra la gloria de Dios que diseñó tu matrimonio para que viviera para su gloria. ¿De acuerdo? Versículo 17. Y tomad el yelmo de la salvación, ¿sí? El casco, ¿sí? Lo hablamos los hombres, el casco protege ¿qué? Tu cabeza, ¿en dónde está tu qué? Pensamientos, cerebro y demás. El yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. Y aquí entra mi nueva amiga, ¿sí? Y la espada del Espíritu. ¿Cuál es la espada del Espíritu? Que es la ¿qué? Palabra de Dios. ¿Ok? Es interesante el punto. La Biblia dice que la palabra es como una espada de 2 filos que penetra y cierne las intenciones y los tuétanos, y literalmente es lo que hace una espada. Y es curioso el punto porque la única, en la lista de armadura que viste, la única arma ofensiva que Dios te dice que tienes es ¿cuál? La espada. Es la realidad. Ahora, ¿cuáles son los 2 puntos claves en esto? Escudo, espada, ¿sí? Sobre todo, tomar el escudo, y en este caso defensivamente, y la espada ofensivamente, ¿ok? El escudo de la fe, la espada de la palabra. Y vas a ver algo
Que Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿A dónde voy con todo esto? Volvemos a meter la importancia de la oración y la palabra en tu vida personal y ahora en tu vida matrimonial. ¿De acuerdo? Esto tiene como propósito, es la única arma que no solamente Dios nos ha dado para atacar la palabra de Dios, sino que Jesús nos la modeló. ¿Te acuerdas? Jesús en el desierto, y que fue después de ayunar varios días, apareció Satanás para tentarle, y en cada una de las tentaciones, ¿qué respondía Jesús? Escrito está. Tú nunca, o sea, gracias a Dios y al Espíritu Santo por inspirar esas partes en la Biblia que nos enseñan cómo nuestro rey sufrió como nosotros haciéndose hombre y nos modela cómo se usa la espada, ¿sí? Porque el punto, tú nunca ves a Jesús ante una tentación de Satanás diciendo esto, no oigo, soy de palo, tengo orejas de pescado, búscale a Satanás. Tampoco lo ves diciendo, te ato en mi nombre, Satanás. Porque no le voy a decir el nombre de Jesús, él es Jesús, ¿verdad? ¿Sí? Tampoco te ves diciendo que está la tentación, ok, ¿qué puedo hacer para escapar? No, la tentación Jesús la recibe de frente y responde con la única arma ofensiva que nos ha enseñado, diciendo, escrito está, Pregunta, ante los dardos, tentaciones, pruebas de Dios esta semana, ¿tú respondes, escrito está? ¿O tienes un problema muy común en los matrimonios inmaduros en la fe, invitados a ser maduros? ¿Qué es esto? Viene la tentación, tu marido te responde de un modo incorrecto, sale algo que no querías que saliera, tu mujer, ok, y en vez de decir, dices, escrito está, Jehová es mi pastor. O sea, tienes, la invitación es esta, estás tu vida bibliosaturada para tener escrito a cada dardo del enemigo que te suelta cada día en tu matrimonio. O estás tan anémico que en vez de espada tienes un cortacartas que no produce mayor temor a nadie, ¿sí? O vienes, porque sé que hay gente que viene de iglesias así, vienes de una teología tan disfuncional que en vez de decir escrito está, empiezas a atar y decretar y cancelar y reprender. ¿Sabes una cosa? La Biblia no dice que nuestra arma ofensiva es reprender, atacar o atar y desatar. La arma ofensiva que Dios nos ha dado es la palabra de Dios. Ante eso, si me acompañas ahí en esa voz de la palabra de Dios, sobre todo porque creo que es mucho lo que muchos matrimonios necesitamos consistentemente. Romanos 15, versículo 4, por favor. Romanos 15, versículo 4. Romanos 15, versículo 4, cuando estén ahí díganme ya. ¿Sí? Dice así: porque las cosas que se escribieron antes, lo que tenemos registrado en la palabra, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que, eso es un para qué, ¿sí? Márcalo ahí. ¿A fin de qué? Por la que paciencia y la que consolación de las escrituras tengamos que. Ok, ¿requieres esperanza en tu matrimonio? Requieres, escrito está Romanos 15:4, que dice que una función de la espada del Espíritu es que la palabra estimula en nosotros dos cosas, que no sé tú, pero yo considero esenciales en el matrimonio. La primera es que paciencia. La segunda es que consolación. Pregunta, ¿cuándo requieres paciencia? Dice mucho, siempre. No, ya, en serio. O sea, prácticamente, ¿cuándo requieres paciencia? Cuando estás desesperado, cuando ya no quieres seguir. Ok, somos horizontes, somos casas, somos corrientes, ¿sí? Un semáforo tarda 16 horas en ponerse en verde. Requieres paciencia. Ya no quiero esperar más, ¿ok? Requieres paciencia. Es que mi marido sigue así y no, parece que no cambia. ¿Requieres qué? Es que mi mujer siempre me hace lo mismo. ¿Requieres qué? Y muy de la mano, ¿requieres qué? Consolación. ¿Por cuándo requieres consolación? Cuando esto te agüita, cuando ya no puedes seguir, cuando sabes que ya no me interesa, sabes que ya me cansé, ¿ok? Ahora, me encanta la palabra, por eso escrito está, ¿sí?
Porque la palabra tiene, entre otras tantas funciones ofensivas en la batalla por tu matrimonio, servirte para paciencia y consolación, y que tú puedas tener, ¿qué? Esperanza. Versículo 5. Pero el Dios de la paciencia, me encanta, un atributo de Dios es que Él es el Dios de la paciencia. ¿Y de la qué? Consolación. Entonces, ¿la palabra de quién necesitas? La palabra de Dios, ¿sí? Dios de la paciencia y la consolación. Interesante punto, porque ¿por qué tú y yo tenemos una tonta costumbre de ir a buscar paciencia y consolación en otros lados cuando nos ama el Dios de la paciencia y de la consolación? O sea, en fin, ¿sí? Os dé entre vosotros un ¿qué? Un mismo sentir, matrimonios. El Dios de la paciencia y la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según ¿qué? Cristo Jesús. Pregunta, ¿tu sentir es el sentir de Cristo Jesús? No hay tiempo para eso, nada más anota ahí Filipenses 2, para que puedas nada más tener una referencia de cuál era el sentir de Cristo Jesús, que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por él Dios le exaltó hasta lo sumo y le ha dado un nombre sobre todo nombre, delante del cual, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? El punto es esto: el sentir de Cristo Jesús es otra cosa esencial en tu matrimonio, ¿sí? Versículo 6, ¿para qué? ¿Cuál es el propósito? Para que unánimes, sinónimo de unánimes, unidos en una misma mente, a una voz, ¿qué hagas? Glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Volvemos al punto principal: tu matrimonio está diseñado para glorificar a Dios y requieres por eso meterle, inyectarle oración y palabra en tu vida. Deja tu personal, que tendría que ser obvio en tu vida matrimonial. ¿De acuerdo? Ahora bien, regresamos a Efesios 6, por favor. Regresamos a Efesios 6. Porque la pregunta sería: ¿cómo me pongo esta armadura, pastor? Versículo 18. ¿Ya están ahí? Versículo 18 dice: ¿cómo te pones la armadura? Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda ¿qué? Perseverancia y súplica. Ok, ¿cómo te pones la armadura? Orando. Wow. ¿A dónde? ¿Cuál es el título del sermón? La fuente de poder. ¿A dónde voy con todo esto, familia? La realidad es esta: si tu vida de oración es débil, si tu disciplina de oración es anémica, no va a haber poder en ti para la batalla que tienes por delante en tu matrimonio. Así de sencillo. Y vuelvo al punto con el que empecé. De ahí que el enemigo lo primero que te va a querer alejar es la palabra y la oración. Ahora bien, entendiendo esto, ¿sí? Podríamos entenderlo así. ¿Quieres que yo conozca cómo está tu matrimonio y cómo estás en la batalla de la fe en tu matrimonio? ¿Ok? Platícame cómo está tu relación con la palabra esta semana. ¿Ok? Platícame cómo está tu vida de oración esta semana. Y no me va a costar ningún trabajo, mediante el A más B, saber que el resultado es que está firme. Es bien curioso, en consejería pero es que lo que yo requiero es que él cambie. Ok, ¿qué estás leyendo tú en tu Biblia? No, pues nada. Ok, tu vida de oración, ¿cómo es? O sea, pues por los alimentos. Ok, el punto es esto: debemos descansar en esto. Háblame de tu fe y de la palabra de Dios morando en ti en oración, y yo te diré cómo estás en la batalla. ¿Cómo se ve esto? Y tarea, ¿sí? La tarea es, bajo una premisa de entender la teología real y veraz, de que si tu vida de oración y en la palabra es débil, no vas a tener poder para estar firme. La primera tarea es, vas a tener que hacer un diagnóstico honesto en esto. Un diagnóstico honesto. Ok, ¿cómo está estoy saturado de la palabra de Dios? No en cuanto a un eruditismo vano, torpe y estéril, sino saturado en cuanto a tienes armas. O sea, puedes, una señal de que estás empezando a saturarte de la palabra es esta: que empiezan a haber situaciones y todo lo relacionas con un versículo en la Biblia, todo. Entonces ves algo en la tele y dices: esto Dios tiene razón con esto.
y ves algo pasa en el trabajo y eso, hace 3 días leí algo así y que la Biblia decía que por esto pasaba y por eso esa persona se comporta así porque... Y o sea, es lo que tienes tú, porque es lo que vas a requerir en tu matrimonio. De que tu esposo o tu esposa van a responder, reaccionar de un modo que tú puedas decir, es que lo que pasa es que la Biblia dice, habla de esto, el fruto de esto no es contra mí, esto viene de atrás, tengo que ver atrás de esto y poder responder no en lo que tengo a la mano, no en lo que veo porque es temporal, sino en lo que no veo que es eterno, ¿sí? ¿Ok? Entonces, ¿cómo está tu rollo, llamémosle dinámica en la palabra? Y la segunda, evidentemente, diagnóstico es cómo está tu vida de oración. Ahora, no me gusta ese término de tu vida de oración porque según esto que acabamos de ver, tu vida tiene que estar en consistente ¿qué? Oración. Pero creo que tú y yo entendemos este punto de tu vida, tus hábitos de oración, ¿cómo están? O sea, ¿tienes tú un tiempo apartado para Dios en buscarle por quien Él es, en derramar? Te voy a dar un regalo cortesía de la casa. Acompáñame a Job, algo que les compartí a mis vikingos ahorita. Job 11, no, Salmo 62, Salmo 62, perdóname. Es algo que Dios me lo dio esta semana y cómo me encantó, ¿verdad? Salmo 62, versículo 1 y 8. Cuando estén ahí, díganme ya. Los que tienen tabletas no valen. Salmo 62, versículo 1 y versículo 8. ¿Están allá? Versículo 1 dice: en Dios solamente está acallada mi alma, de Él viene mi salvación. Palabra clave aquí, la palabra acallada. La palabra acallada se traduce como silenciosamente quieta y confiada. Silenciosamente quieta y confiada. Pregunta: ¿tu alma está silenciosamente quieta y confiada? ¿Ok? ¿Qué es lo opuesto a silenciosamente quieto? ¿Ruidosamente qué? ¿Inquieto? ¿Alterado? ¿Estresado? ¿Tenso? ¿Y qué es lo opuesto a confiado? Con incertidumbre, no sé qué hacer, ¿ok? En Dios solamente está callada mi alma, de Él viene mi salvación. Versículo 8: esperad en Él en todo tiempo, pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón, Dios es nuestro refugio. Pregunta: ¿se acuerdan cuando vimos el lunes que en la Biblia hay imperativos y hay, ¿ya se acuerdan que vimos eso? Ok, derramad delante de Él vuestro corazón, ¿es que es un apunte nada más, un indicativo o es imperativo? Ahora, ¿por qué digo que a mí me encanta este punto? La palabra derramad es curioso. La palabra derramad se traduce como amontonar y chorrear. Y si yo tengo un rollo con orden, como todos, eres bien, en un área de tu vida es nadie tan ordenado como tú y en las demás nadie como tú también. Entonces yo tengo un cierto issue yo en que necesito un lugar en mi casa en el que yo pueda amontonar cosas. No sé por qué es un rollo, estoy muy enfermo, oren por mí. Pero y Pau tiene problema con eso porque es mi buró y de repente y todos esos libros y todos esos papeles, y a la clásica, te los voy a tirar, te los voy a tirar. Ok. O la maleta. Hay un punto en mi casa en el que yo requiero amontonar, o sea, no más, no sé, por amor a algo, ¿sí? Pero me encanta esto, o sea, es un punto en el cual ahora, ojo, está ordenado, yo sé que hay ahí. O sea, Pau no sabe, pero ¿quién aquí me entiende? Gloria a Dios. Okay. Yo sé exactamente que ahí, yo sé cuándo lo puse, sí, pero el punto es que ya no. Pero amo este punto porque la Biblia me dice que hay un lugar en el que yo puedo derramar mi corazón. Se llama Dios por medio de Jesucristo. Derramar, dice, amontónale, chorréale delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Pregunta: ¿cuándo fue la última vez que tuviste ese tiempo en el cual derramaste y amontonaste todo lo que traes delante de Dios y viviste un día confiado sabiendo que Él es tu refugio? De ahí vuelvo al punto: la armadura se pone por medio de la oración. La armadura se pone por medio de la oración, ¿de acuerdo? Entonces, primera tarea, un diagnóstico real. O sea, ¿cómo estoy en esto? O sea, ahora, aclaro, no lo tienes que decir. La tarea, hasta ahorita sí, sobre todo la segunda tarea tenías que decirla y poder recibir el feedback de cómo tu esposo o tu esposa se sienten amados o amadas. Pero esta realmente no tienes que decirlo, realmente si no quieres. Ahora, si tú tienes una muy buena comunicación, dices, ¿sabes qué? Yo ya, en la primera parte de la tarea del diagnóstico no me fue bien. O sea, yo reconozco que no he sido diligente, que no he sido fiel, que Dios me ha invitado muchas veces y que yo no paso el tiempo que yo sé que necesito en la palabra y en la oración, ¿ok? La segunda parte de la tarea, evidentemente,
es, ¿cuál crees tú? ¿Qué pasos de acción concretos vas a tomar en Cristo? Otra vez el punto, Efesios 6:10, en Dios, de donde viene la fortaleza, en Dios, para poder empezar a bibliosaturar y estimular una vida de oración mucho más vibrante, diligente y fiel que tú sabes que tu matrimonio necesita. ¿Qué pasos de acción? Y eso sí, se lo vas a compartir a tu esposo o a tu esposa. ¿Sabes que Dios me habló esto? El diagnóstico no es bueno. Ahora, si el diagnóstico es bueno, es evidentemente cómo vas a madurar en eso, ¿sí? Ahora, ¿sabes qué? Ayúdame a orar y pide por mí, que es lo que la tercera tarea. Son muchas tareas, pastor. No nos vamos a ver en matrimonios hasta dentro de 2 meses, papá. Así que te estoy dando mucho chance, soy bien marco aquí, ¿sí? Y la tercera tarea es esta. Van a empezar a orar juntos. La idea es que de aquí a junio que nos veamos, tú puedas desarrollar una rutina de por lo menos cada 2 días orar junto con tu esposa o tu esposo. Repito, no te quieras ver el más machín cristiano de, sí, ya, yo me arrepiento, Dios, y orar diario. Y yo lo hice, Dios me salvó, para ejemplo, para mostrar a Dios en mí primero su misericordia, para ejemplo de los que habían de creer. Yo soy eso. Entonces yo, de repente, cuando empezamos Pablo y yo esta onda, yo dije, no, ya estoy cansado, nomás no puedo hacer esto, ya. Me voy a poner mi teléfono hasta alarma. A tal hora todos los días, pase lo que pase en el planeta, yo voy a orar con mi esposa. Y Pablo, ya, a tal hora, estés o no estés, voy a orar. ¿Sí? Ok. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No, fortaleceos en tus planes y tus agendas y tu fuerza de voluntad y en el poder de tu fuerza. ¿Qué pasó? ¿Qué crees que pasó? Dios permitió situaciones en las que era imposible que hacer oráramos. Voy a tener un discipulado, y haciéndome evidente Dios que, ¿sabes qué, hijo? Esto no es a tu manera, porque si tú lo haces, yo lo voy a quebrar, porque esto es para mi gloria, no para la tuya. No es para que digas, vean qué buen esposo soy porque yo me propuse y ya somos bien diligentes y bien fieles y somos bien oradores. No, batallamos con eso, ¿sí? Ahorita estamos siendo diligentes en eso junto con ustedes, ¿de acuerdo? El peor punto es este, o sea, ¿sabes qué? Quizás deberíamos empezar a una vez por semana a orar juntos. Empieza con eso. Y tienes todo lo que resta ahorita, todo mayo y 10 días de junio, por lo que entendí, para llevar una rutina en la que tú puedas. Ahora, si lo logras, un ideal sería increíble, pero ¿sabes qué? Sí. Creo que, no sé tú, pero la vida de muchos va a ser radicalmente transformada. Orar cada 2 días con tu esposa, con tu esposo. Aclaro, por favor, no estoy hablando de la oración de los alimentos. Yo oro 3 veces con mi esposa por los alimentos. No, estoy hablando de un tiempo en el cual se para todo y buscamos a Dios juntos. Oro por nosotros, ella ora por mí, por nuestros hijos y demás. Ok, seguimos. ¿Sí? Y en esa línea la otra, es algo que yo estoy trabajando contigo, es busca, y ahí sí, eso te voy a dar chance. Si no lo puedes hacer, no te preocupes. Nada más empieza a idear algo, sobre todo en comunicación con tu esposo, de cómo puedes empezar a meterle Biblia a tu matrimonio. Bajo una premisa que anhelo que tú ya la tienes. Si tú no tienes Biblia en tu vida, hay como iglesia multitud de plataformas para que te discipules. Grupos en casa, ya empiezan en junio los grupos de mujeres, hay oportunidades, los horizontes en casa para meter Biblia en cuanto a tu sermón, optimizar la enseñanza del domingo, a un hábito, nueva vida, ya cómo hacer un devocional, ya Chu les enseñó, bajo ese punto tú ya tienes, asumo. Si no, dale a esa onda, porque si no, no puedes tener una vida vibrante en la palabra con tu matrimonio si tú no la tienes personal, ¿sí? Pero empieza a orar y empieza quizás a armar un plan en Cristo con tu esposo de cómo podemos meter Biblia a nuestro matrimonio. Te voy a dar casos reales, porque hemos pasado, Pau y yo, ahora sí que le hemos intentado de todo. ¿Sí? Desde, tenemos el rollo de Proverbios, lo leía cada quien, y después yo traigo una onda que traje de un amigo que me encantaba, a mí me encantaba en el punto de agarrábamos Proverbios y yo leía 5 versículos y oraba por Pau lo que esos 5 versículos enseñaban. Después ella leía 5 versículos y oraba por mí lo que esos 5 versículos hablaban. El punto es de que llegó un punto en el que era como muy no edificante, porque mi mujer tenía un rollo, pero es que no sé qué orar por ti, y entonces ya rompí la inercia. Entonces ahorita estoy yo discerniendo este punto. ¿Cómo puedo poner una plataforma a Pau
en la cual podamos inyectar palabra, porque la Biblia dice que maridos, amad a vuestras mujeres, dice, como Cristo se sintió y se entregó por la iglesia, purificándola por medio de la palabra. Entonces yo requiero lavar a mi esposa y mi matrimonio por la palabra. ¿Cómo puedo? Entonces yo estoy hablando con ustedes en esta onda. Entonces, aclaro, no les voy a decir, hagan esto porque a mí me funcionó, porque hay matrimonios que son diferentes. ¿Sí? Hay gente que es, por ejemplo, mucho más intelectual y pueden quizás tener un devocional juntos, y hay gente que es quizás mucho más práctica. Entonces es, ok, ¿qué entendiste de esto? Dímelo. Ora por, la bendición del cuerpo de Cristo es que hay una multiforme gracia y Dios opera como tú eres. No quieras forzar, ¿sí? Ahora, otra cosa que te voy a dar un tip: no quieras que tu esposo o tu esposa sean como tú. No, o sea, es gay. O sea, el que yo quiera que Pau sea un Quique es gay, ¿sí? Entonces, Dios te regaló una esposa con sus diferencias para edificar tu vida y bendecir tu vida, y para ser sensible a ello también. Entonces, si tú tienes otro ritmo, no, eso yo ya lo entendí, porque tú no lo entiendes. ¿Que no oraste? ¿Sí? ¿Sabes qué? Mira, descansa, ámalo, ámala. Quizás tú tienes un entendimiento más. El punto es, el sentir de Cristo es no aferrarse, sino despejarse. ¿Sabes qué? Si vamos a agarrar quizás un versículo, quizás lo estudiamos, ¿qué ves tú? ¿Qué veo yo? Oramos esto. Pero el punto es, en la primera sesión de junio, 3 personas me van a decir qué encontraron y cómo lo hicieron. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda en las tareas? ¿No? Ok. Oramos y vamos con las tareas de ahorita. Dios, gracias por este tiempo y gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque ante una evidencia real, realmente no tendríamos que predicarlo, Dios. Porque nada más de ver el mundo es evidente que el enemigo tiene entre sus prioridades destruir matrimonios. Digo, eso es lo obvio. Y perdónanos, Dios, por tenerlo tan en poco nosotros. Y por creer que no necesitamos nosotros vestirnos de toda la armadura, porque no es tan importante y no es tan malo y no es tan grave la batalla. Y te ruego por aquellos matrimonios que están sufriendo la gravedad de la batalla, Dios. Y hoy día están en un martirio más allá que en un matrimonio. Te ruego, Padre, que puedan personalmente y como pareja paulatinamente empezar a aplicar, Romanos, lo que vimos hoy, de que la palabra que da consolación, todo lo que está escrito nos enseña y nos da paciencia y consolación. Y eso pueda ser real en sus vidas en las siguientes semanas de práctica. Previo a encontrarnos en junio, en una plataforma en la cual, después de haber edificado cimientos sólidos en ti, podemos empezar a inyectar ya roles, comunicación, perdón y demás atributos necesarios y vitales en la vida de casados. Así que, Señor, gracias por abrir nuestros ojos a la batalla real contra nosotros. Y te ruego que nos des sabiduría a cada uno y de tu amor, y nos extiendas tu gracia para ser diligentes en Cristo en lo que sabemos que tenemos que hacer. Y gracias, Dios, porque si no hacemos nada de lo que hemos aprendido, tú no nos amas menos. Y gracias, Dios, porque si hacemos todo lo que hemos aprendido, tú no nos amas más, Señor. Gracias porque tu amor es completo y se mostró en la cruz. Y lo que hacemos, no lo hacemos para alterar eso, lo hacemos desde eso, desde la realidad que somos amados, perdonados y que tenemos una esperanza por el Dios de toda paciencia y consolación. Así que, Señor, guarda tus matrimonios, y si tienes a bien mantenerles firmes hasta el siguiente bloque y seguirse preparando, siendo diligentes en sus tareas, Dios. Yo me anima mucho lo que va a hacer con los matrimonios que terminen el ciclo y estén equipados para poder pelear la buena batalla por su matrimonio en ti, Dios, y servir a otros matrimonios para darles esperanza. Así que gracias por este tiempo, Señor. Bendícenos, Dios, y guárdanos en tu nombre, por Jesús. Amén.